Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos comenzando el mes de la Biblia, octubre. Y no sé cuántos de ustedes durante esta semana estuvieron leyendo el capítulo que corresponde a Job. Pero si usted lo estuvo leyendo, puede continuar leyendo, porque hoy no vamos a estar hablando de Job. Durante el mes de octubre vamos a estar hablando más bien sobre la Biblia. Así que hoy vamos a estar meditando en algunas cosas acerca de este libro que el Señor nos ha dejado para nuestra instrucción, edificación, exhortación, consolación. Así que quiero invitarlos, hermanos, a que vayamos a nuestras Biblias y vamos a ir al Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, versículos 1 al 16. Este salmo tiene muchas características, y entre ellas es que todos los versículos de este salmo contienen una palabra que hace referencia a la Biblia. En algunas partes dice ley, otras dice mandamientos, otras dice estatutos, decretos, de varias maneras. Y el Salmo está dividido en partes, 22 partes, cada una con 8 versículos. Entonces, en estos primeros 16 versículos, yo le invito a que en la medida que vayamos leyendo, usted preste atención a las veces que se refiere a la palabra, a la escritura. Versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta nueva oportunidad que nos das de poder reunirnos como iglesia para meditar en tu Escritura. Queremos, Señor, a partir de este domingo y durante los próximos domingos de este mes, si es tu voluntad, hablar acerca de la Biblia, este libro que tú nos has dejado para nuestra edificación, consolación, pero también para nuestra exhortación. Queremos, Señor, que tú seas ayudándonos a ver lo maravillosa, perfecta, precisa que es tu palabra. Que nos enseñes, Señor, a amar este libro que tú nos has dejado, en el cual encontramos nuestro alimento. Rogamos, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros en la meditación diaria de la Escritura. Toca nuestros corazones, Señor, a través de ella, y que verdaderamente, Señor, cada día en nuestras vidas nosotros amemos
con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, tu Escritura. Y al amarla, Señor, enséñanos también a vivirla. Rogamos, oh Dios, tu bendición, que tu nombre sea exaltado, que tu palabra sea también exaltada, que nosotros seamos edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos asiento, hermano. Hoy en día es común escuchar hablar a muchos escépticos acerca de la Biblia. Se ofrece al hombre una gran cantidad de posibilidades religiosas y algunas con su propio libro al cual obedecer. La idea de hoy es que cada ser humano crea lo que quiera creer y en quien quiera creer, que sea una decisión puramente del hombre. Cuando de Biblia se trata, el mundo cree que tomar este libro como una norma de vida, de conducta, de fe, es solamente para aquellos que tienen una mente cerrada, es decir, aquellos que son considerados por el mundo como ignorantes. Si tú tienes la Biblia como tu norma de fe y conducta, entonces lo más probable es que el mundo te califique como un ignorante, alguien que no piensa. El mundo también ofrece algunas opciones como la ateísta, la cual niega la existencia de Dios y de todo lo que es sobrenatural. El ateísmo, que se parece tanto a una religión, pretende liberar al mundo de la religión, lo cual por supuesto es una contradicción. Mientras tanto, el cristianismo afirma y seguirá afirmando ser una religión especial, revelada en la Biblia. Y esto nos hace completamente diferentes al hinduismo, budismo, nueva era y entre otras sectas, cuyos fundamentos son las supuestas iluminaciones y experiencias personales de sus supuestos fundadores. No es de extrañar entonces que entre tantas sectas encontremos tantas cosas contradictorias. Otros han dicho que hablan en nombre de Dios, por ejemplo, falsos profetas como José Smith, fundador de los mormones, o también como Elena de White, fundadora de los adventistas del séptimo día. Ambos, por supuesto, falsos profetas, ambas herejías, ambas son sectas. El cristiano de hoy, hermano, se enfrenta con muchos obstáculos a la hora de estudiar la palabra de Dios. Para algunos, la falta de tiempo, por sus muchas ocupaciones, por sus trabajos, por sus estudios, les impide dedicarse a estudiar a profundidad la palabra del Señor. Otros dicen: bueno, lo que pasa es que yo no tengo recursos económicos, yo no tengo con qué pagar un seminario, entonces para mí es muy difícil dedicarme a estudiar la palabra del Señor. A la pregunta de un intérprete de la ley, en Mateo capítulo 22, versículo 37, y vamos a estar hoy utilizando un poco más la Biblia, ya que estamos hablando precisamente de la Biblia, el libro que usted tiene ahí en su mano. A la pregunta de un intérprete de la ley, en Mateo 22, versículo 37, donde dice, le hacen la pregunta al Señor: ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús, el Señor, contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Quizás el mayor obstáculo que existe hoy en día es peor a no tener dinero o es peor a no tener tiempo. Hoy en día en muchas de las iglesias hay una tendencia a tener una posición, digámoslo así, anti-intelecto. Y quiero decirles básicamente cuál es la definición de esta palabra en el diccionario.
La palabra intelecto, dice el diccionario, es facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Algunos sinónimos de la palabra intelecto es entendimiento e inteligencia. Si yo les preguntara en este momento a ustedes si son inteligentes, lo más probable es que usted va a decir, por supuesto, yo soy inteligente. Si se les pregunta, ¿usted hace uso de la inteligencia? Usted también va a decir, bueno, yo también hago uso de la inteligencia. Pero si se le pregunta, ¿usted usa su intelecto o usted es intelectual? Lo más probable es que van a decir, no, a mí no me interesa ser intelectual. Bueno, realmente eso es una contradicción, porque el intelecto se refiere a hacer uso de la inteligencia, a fin de aprender, entender, razonar, tomar decisiones. Hoy en día es muy difícil educar a personas que no quieren usar su mente, la inteligencia que Dios le ha dado. Amar a Dios con toda nuestra mente implica hacer uso de la mente. En la meditación dedicada, cuidadosa y organizada de lo que Él, Dios, nos ha dejado en su palabra. Una de las razones por las cuales en las iglesias de hoy hay tanto anti-intelectualismo es precisamente porque en las universidades y los colegios se ha atacado de una manera muy deliberada lo que es la Biblia, lo que es el cristianismo. Incluso en colegios, inclusive primaria, se enseña hoy en día la teoría de la evolución. Y de muchas maneras se hacen ataques contra la Biblia. Entonces algunos cristianos, a fin de mantener su fe de una manera sencilla, dicen, a mí no me interesa estudiar a profundidad. El cristianismo es solamente cuestión de fe. Simplemente fe y nada más. Pero podríamos preguntarnos, ¿es malo entender en profundidad una cosa? Por supuesto que no. Otra de las razones es que algunos cristianos dicen, la Biblia dice que debemos de ser como niños. Pero hermanos, cuando se aplica esta porción de la palabra de esta forma, para decir que no tenemos que estudiar a profundidad la Escritura, sino que tenemos que ser como niños, es una mala interpretación. La Biblia nos llama a ser como niños en el sentido de no ser sofisticados para pecar, es decir, ser niños en la malicia. Pero cuando la Biblia nos llama a meditar en su palabra, nos llama más bien o nos demanda de nosotros a ser maduros y ejercitar nuestra mente, es decir, a que no seamos perezosos mentales. En Hebreos, capítulo 5, versículos 13 al 14, la Escritura utiliza allí en ese texto una analogía de la leche para el nuevo convertido y el alimento sólido para quien tiene algún tiempo en el cristianismo. Es decir, la leche es para aquellos que apenas están comenzando su camino con Cristo. Pero aquellos que ya tienen un tiempo ya deben de estar en la capacidad de profundizar más en la palabra. En la medida en que el tiempo se acerque, debemos estar en la capacidad de alimentarnos de la Escritura de una manera más madura y profunda. Y para esto debemos de usar la mente. No es solo cuestión de creer. La Biblia demanda de nosotros que la estudiemos a profundidad y sin temor, pues ella permanece para siempre. Acerquémonos pues con dedicación y sin temor a este libro sin igual, amando a Dios con nuestra mente, con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, pero también con toda nuestra mente.
La Biblia es la palabra de Dios. Nosotros creemos firmemente que la Biblia es palabra de Dios. Pero, ¿acaso seremos nosotros mejores que aquellos que están en el mundo y que no consideran la palabra de Dios como tal? ¿Será que nosotros somos más inteligentes que ellos? ¿Será que nosotros somos más intelectuales que ellos? ¿Será que nosotros somos mejor que ellos? Por supuesto que no. Lo cierto es que si nosotros hoy creemos en la Biblia como la palabra inspirada de Dios, es solo por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos ha quitado la ceguera espiritual y ahora juntos podemos decir como pueblo de Dios, esta es la palabra del Señor. Por muy inteligentes que seamos o por muy capacitados que llegáramos a ser, nunca ninguno de nosotros podría creer esta gloriosa verdad si no fuera por la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestro corazón, del Espíritu de Dios. Desde el mismo Edén, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, podemos encontrar cómo la palabra de Dios ha sido atacada desde el principio, con que Dios os ha dicho. Lo que pretende hacer Satanás es poner en duda lo que Dios había dicho. Así que los ataques contra la palabra de Dios han estado desde el principio y han permanecido a través de la historia. Pero hay algunos ataques contra la Biblia que pueden pasar muy desapercibidos para nosotros. Uno de ellos es el siguiente. Algunos dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso, pero espero que no. Porque la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, exactamente. A primera vista eso suena muy simple, pero lo que algunos están tratando de hacer con esa expresión es decir que solamente algunas palabras de la Escritura son inspiración de Dios, pero que otras son de hombres, y que a esas que son de hombres, por supuesto, no hemos de prestarle atención. El problema con el que ellos también se enfrentan es cuáles sí y cuáles no. Nosotros creemos firmemente que toda la Escritura es palabra de Dios. Y no contiene la Biblia la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra del Señor. Expresiones en nuestra Reina Valera de 1960 como así dice el Señor, Jehová ha dicho así, así dijo Jehová, dijo Dios, habló Dios y el Espíritu del Señor habló, nos muestra que claramente la Escritura es palabra de Dios. La Biblia es un libro en el que se puede confiar en asuntos relacionados con Dios, con el hombre, con la salvación, con la eternidad y con la moralidad. La Biblia es un libro que se puede investigar y que de hecho ha soportado grandes investigaciones a través de la historia, mostrando la veracidad de sus palabras. El Salmo 119, versículo 105, nos muestra cómo la palabra de Dios es aquella luz que guía nuestro camino, aquella luz que ilumina nuestro sendero. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y al ser la palabra de Dios, entonces es también verdad. Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor cuando está haciendo su oración por sus discípulos y también por aquellos que iban a creer por la palabra de ellos, es decir, nosotros, dice, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiero leerles algo que un hombre no cristiano
dijo en cierta ocasión, hablando acerca de la verdad, él dijo: la verdad es dura, no se romperá como una burbuja al tocarla, no, puede darle patadas todo el día como una pelota y por la noche estará tan redonda y entera como al principio. El mundo puede dedicarse a darle todas las patadas que quiera a la verdad. El mundo puede darle todas las patadas a la palabra del Señor. Sin embargo, al final, la palabra de Dios permanecerá tal como es la verdad. Así que podemos y debemos examinar la Biblia sin temor, pues ella es la palabra de verdad y no se romperá por mucho que el hombre la patee. La Biblia es inspirada por Dios. Al decir que la Biblia, la palabra de Dios, estamos afirmando que la Biblia es inspirada por Dios. Pero ¿qué quiere decir inspirada? Algunos creen que decir que la palabra de Dios es inspirada equivale a decir que Dios dictó palabra por palabra cada una de las que encontramos allí escritas. Pero esto no fue así, por lo menos en su mayor parte. Dios eligió a unos 40 hombres en diferentes lugares, con diferentes épocas, diferentes culturas, costumbres, diferentes niveles de educación, diversos oficios, para escribir su palabra. Así que quiero compartirles por lo menos 3 maneras diferentes en las que llegó la inspiración a estos hombres, pecadores como nosotros. La primera forma que quiero que pensemos es por medios ordinarios. Por medios ordinarios. Algunas cosas escritas fueron dadas por Dios en su providencia por medio de cosas ordinarias. Vamos a ver un ejemplo. Lucas capítulo 1, versículo 3 al 4. Lucas capítulo 1, versos 3 y 4. Por medios ordinarios. Me ha parecido también a mí, y aquí está hablando por supuesto Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, me ha parecido bien a mí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y quiero que veamos por lo menos 4 cosas en esos versículos. Lo primero es, la inspiración de Dios llegó a Lucas por medio de una exhaustiva investigación. Una investigación de los hechos. En segundo lugar, Lucas no fue el único. Notemos que el texto dice también a mí. Es decir, otros hicieron también este trabajo. Lucas, en tercer lugar, antes de escribirlas, investigó. Y este trabajo, por supuesto, resultó en bendición de otros, entre ellos nosotros. Y en cuarto lugar, la verdad entonces demanda también estudio y dedicación. Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo, pero él también tuvo que investigar, dedicarse, usar su intelecto, usar su mente. Dios entonces usó medios ordinarios como el estudio y la investigación dedicados para traer a la mente de Lucas su palabra divina. Entonces Lucas registró los hechos investigados, lo cual fue, es y será palabra de Dios. En segundo lugar, una segunda manera en la cual la inspiración llegó a estos hombres elegidos para escribir la Biblia
Dios dio palabra y pensamientos a los escritores que luego ellos los plasmaron en sus propias palabras. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar con Pablo. Cuando vamos a 2 de Timoteo, si miramos el capítulo 1 en adelante, vamos a ver la manera en la cual Pablo está hablando primero de ese conocimiento que Dios tiene de todas las cosas desde el principio, desde la eternidad. Y cómo Él hace una transición entre cosas doctrinales y cosas personales. Porque en el capítulo 4 del 2 de Timoteo, el versículo 13, podemos leer algo muy personal. Pablo le dice a Timoteo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Es decir, cosas que fueron tan personales de Pablo terminaron siendo palabra de Dios. Palabra que Dios mismo quiso que se escribieran con un propósito: la edificación de su pueblo. Entonces Dios inspiró al apóstol Pablo de una manera en la que las palabras de Dios fueron plasmadas en la Biblia conforme a la voluntad de Dios, pero sin quitar de ellos la personalidad y las necesidades aún físicas del escritor. En la inspiración de la Escritura, Dios usa las cualidades, conocimientos, destrezas y talentos de los escribientes y no las anula como si fueran marionetas o simples secretarios. Las palabras de Dios fueron escritas con el estilo del hombre elegido y de acuerdo con sus intereses y habilidades, los cuales también le fueron dados por Dios. Y una tercera manera en la cual la inspiración llegó a los hombres elegidos por Dios para escribir la Biblia fue: Dios dictó palabra por palabra algunas partes de la Biblia. Ciertamente el dictado palabra por palabra fue muy escaso. Sin embargo, podemos ver un claro ejemplo de ello. Éxodo capítulo 20, encontramos la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Por supuesto, estos fueron escritos tal como el Señor Jehová lo dijo. Éxodo capítulo 20. Y en otros casos, algunos profetas recibieron revelación de Dios palabra por palabra, y vamos a ver de esto un poco más adelante. Tenemos entonces 3 maneras en las cuales la inspiración llegó a los hombres elegidos por Dios para escribir su escritura o su palabra, la Biblia. Las palabras de Dios nos son dadas en la escritura en forma de palabras de hombres, palabras de Dios en palabras humanas. Cuando se habla de esto, algunos tratan de irse a los extremos. Unos dicen que no es posible encontrar en la Biblia palabras humanas que a la vez sean divinas. Y muy seguramente usted se ha encontrado con el caso cuando usted le habla del Evangelio a un impío. Y este le dice: pero usted ¿cómo va a creer en la Biblia? Eso lo escribieron hombres, eso debe tener muchos errores, muchas equivocaciones, muchas contradicciones. Si eso lo escribieron los hombres, eso no puede ser palabra de Dios. Entonces unos se van a ese extremo diciendo: la Biblia no puede ser la palabra de Dios. Pero los otros se van hacia el otro extremo. Y allí podemos hablar en algunos casos de algunos cristianos fundamentalistas que terminan diciendo: la Biblia es la palabra de Dios y punto, y no se debe de investigar.
no se le debe de aplicar ni antropología ni ningún otro tipo de ciencia a fin de investigarla. Tenemos simplemente que creerla y punto. Pero eso es otro extremo. Debemos tratar de evitar ambos extremos. En la Biblia encontramos palabras de Dios en palabras de hombres, pero estos hombres fueron supervisados por Dios para que escribieran todo lo que en ella encontramos. Recordemos que la naturaleza de la Biblia es divina, humana. De ahí que muchos han tomado la analogía de Cristo, en quien tenemos también ambas naturalezas, divina y humana, para expresar la naturaleza de la Biblia. Como Cristo es la palabra encarnada, la Biblia es la palabra escrita. Y quiero que veamos algunas semejanzas entre Cristo y la Biblia. En primer lugar, tanto Cristo como la Escritura es eterno. Juan capítulo 1, versículo 1. Y lo compararemos con Salmo, o lo veremos juntamente con el Salmo 119, versículo 89. Juan capítulo 1. Estamos diciendo algunas semejanzas entre Cristo y la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Y por supuesto estamos hablando de Cristo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios, es decir, eterno. Y el Salmo 119, versículo 89, dice acerca de la Escritura: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es decir, también es eterno. Otra semejanza que podemos encontrar es Cristo y la Biblia, ambos son concebidos por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Y lo veremos juntamente con segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, ¿a quién le dijo? A María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estamos hablando de la encarnación de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y en segunda de Pedro capítulo 1, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que son eternos ambos, y ambos también son concebidos por el Espíritu Santo. Otra semejanza es su autoridad. Marcos capítulo 1, versículo 22, e Isaías 1, 2. Marcos capítulo 1, versículo 22. Hablando de Cristo, hablando del Señor Jesús, dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. E Isaías 1:2, hablando de la palabra, dice: oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová.
Es decir, la Escritura también tiene autoridad. La palabra de Dios entonces es palabra inspirada, pero también es palabra infalible. Y cuando nosotros decimos que la Escritura es inspirada e infalible, nos referimos directamente a los manuscritos originales, en sus idiomas originales, esto es hebreo y griego. Es allí donde la Escritura no tiene error, donde es toda ella perfecta. De una manera sencilla, decir que la Biblia es inspirada por Dios equivale a declarar que lo que Dios dice, lo dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es lo que Dios dice. Quiero que veamos rápidamente algún ejemplo. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Podemos encontrar allí lo que Dios dice. Mientras tanto, en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Mientras que en Génesis ustedes podrán ver que está hablando acerca de esa promesa a Abraham. Luego en el Nuevo Testamento, Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 8, dice: y la Escritura, es decir, el Antiguo Testamento, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En Génesis capítulo 2, versículo 24, y viéndolo juntamente con Mateo capítulo 19, versículo 4 al 5, vemos cómo en Génesis lo que la Biblia dice es lo que luego Dios mismo, el Señor, dice. En Mateo 19, 4 y 5 dice: Él, esto es Jesús, respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es decir, el Señor está mostrando cómo lo que dice la Biblia, la Escritura en el Antiguo Testamento, es lo que Dios mismo ha dicho. Así que el concepto que alguien tenga de la Biblia equivale al concepto que tiene de Dios. Es decir, no puede haber un cristiano que diga: yo amo a Cristo, pero no medito en la Biblia. O alguien que diga: yo amo mucho a Cristo, pero no me interesa leer la Biblia. O viceversa. No puede suceder alguien que diga: yo amo mucho la Biblia, pero no amo a Cristo. Sería una contradicción. Entonces la palabra de Dios es inspirada e infalible, pero además de eso, por inspiración e infalibilidad, también queremos decir por lo menos 4 cosas más. La primera de ellas es: la Biblia es mucho más que un libro que está libre de error. La Biblia es mucho más que eso. Cuando declaramos la inspiración de la Biblia, equivale a decir que es aliento de Dios, o que Dios exhaló su palabra. Esto indica que la palabra de Dios salió de la boca de Dios, exhalada por Dios. Y si fue exhalada por Dios, entonces es una palabra perfecta. El Salmo 19, verso 7, nos recuerda: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es
inspirada, exhalada, que sale de la boca de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en Mateo capítulo 4, versículo 4, en medio de la tentación, el Señor contesta. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, decir que la palabra de Dios es inspirada, infalible, es decir mucho más que decir que está libre de errores, es decir que la palabra de Dios sale de su boca. En segundo lugar, es mucho más que decir que es un libro inspirado. Y quiero hacer una pequeña aclaración aquí. Algunos tienen la idea de que al decir que la Biblia es inspirada, estamos queriendo decir que la Biblia tiene alguna capacidad de proporcionarnos algún tipo de ánimo o de emoción o de sentimiento que pueda llevarnos a nosotros a decir: ¡qué inspiración! Así como cuando usted o yo hemos llegado a leer la carta de alguien que amamos mucho y esa carta nos inspira, pero realmente eso no es lo que estamos queriendo decir. Incluso si somos honestos, hay partes en la Escritura que si a eso nos refiriéramos, no nos inspiran. Por ejemplo, cuando ustedes y yo leemos genealogías, largas listas de nombres que inclusive muchos de nosotros en una mala acción pasamos por alto o las saltamos, lo cual no es correcto porque igual es palabra del Señor. El problema no está en la Biblia, el problema está en nosotros, en nuestra incapacidad. Así que hay algunas partes que si de eso se tratara inspiración, pues las genealogías es poco lo que inspiran. Pero al decir inspirada, nosotros nos referimos a algo muy diferente a esta idea. Lo que queremos decir es que la Biblia tiene la firma de Dios. La Biblia tiene la firma de Dios. Es decir, el punto no es si el mensaje que estemos leyendo o el texto que estemos leyendo nos inspire. El punto es que ese texto que estamos leyendo en la Escritura viene con la firma de Dios. Es Dios mismo el que nos está hablando. En tercer lugar, al decir que la Biblia es inspirada e inerrante, estamos diciendo que es mucho más que decir que la Biblia es inspirada solamente en temas de fe. Algunos evangélicos de hoy dicen aceptar la Biblia como autoridad en todo lo que enseña, pero siempre y cuando sea solamente en temas de fe, de religión. En otras cosas como historia, cronologías, genealogías y otras, dicen, en eso la Biblia no tiene autoridad. Pero esto es una postura muy peligrosa que socava la absoluta confiabilidad de la palabra de Dios. Porque así se está diciendo entonces que la Biblia contiene errores, sean científicos, históricos o cronológicos. Si tomamos un ejemplo, la resurrección de Cristo, cuando es posible considerarla a la luz de la historia, bajo el testimonio de tantos hombres de Dios a través de la historia, al ser confirmada como una verdad, lo que se hace o lo que logra es afianzarnos más en que la palabra de Dios es verdad. Y no solamente en temas de doctrina, sino aún en temas de historia. Si usted ha tenido la oportunidad de estudiar la historia de la iglesia o la historia del cristianismo, con seguridad
se ha dado cuenta de que la Biblia cada vez más ratifica que todo lo que en ella hay es cierto. El Dios que inspiró la Biblia es el mismo Dios creador del universo, de las ciencias, del conocimiento y que también obra a través de la historia. Y en cuarto lugar, al decir que la Biblia es inspirada y que no contiene error en sus manuscritos originales, estamos diciendo que es mucho más que ideas inspiradas. Estamos diciendo que cada palabra es inspirada por Dios en el original. Algunos dicen que las ideas en la Biblia son inspiradas, pero no las palabras. Las ideas en general, lo que están enseñando, sí puede ser inspirado, pero cada palabra no puede ser inspirada, dicen algunos. Esto, por supuesto, hermanos, es falso. Los estudios que se han hecho a la Biblia durante años muestran la importancia de cada una de sus palabras en sus idiomas originales. Mateo, capítulo 5, versículo 18. Notamos cómo el Señor le da importancia a toda la Escritura. Mateo, capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pero tan importantes son las palabras exactas de Dios que quiero que notemos algo muy significativo en el libro de Jeremías, capítulo 26, versículo 2. Cómo el Señor le manda a Jeremías a tener cuidado aún de todas y cada una de las palabras. Jeremías 26, 2. Así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. Y nótese cómo termina el Señor diciéndole a Jeremías: no retengas palabra. Y si miramos este mismo texto en la Biblia de las Américas, al final dice: no omitas ni una sola palabra. Así que no solo las ideas, sino todas y cada una de las palabras fueron inspiradas o exhaladas por Dios. Obviamente, cuando aclaramos que la Biblia es inerrante en sus manuscritos originales, entonces se hace mucho más importante para nosotros el ser fieles a esos manuscritos originales, a fin de poder tener en nuestras manos una Biblia de fiar. ¿Cómo pues se conformó la Biblia que tenemos hoy en día? ¿Cómo fue preservada y libre de errores? Sería la pregunta. Y quiero utilizar una ilustración en esta parte. Sucede en un colegio que llega el presidente de la República y da un discurso. Y mientras el presidente de la República está dando el discurso, se le pide a todos los estudiantes que tomen nota del discurso, que escriban el discurso. Al paso del tiempo, el presidente muere. Y para hacer honor a su memoria, se requiere una copia de su discurso. Se recogen entonces todas las copias de los estudiantes y se encuentra con que todos tienen algún tipo de variación. Algunos omitieron unas palabras, otros cambiaron palabras, otras solamente tomaron notas, otros lo trataron de escribir muy literalmente. En fin,
Sin embargo, con todas las copias de los estudiantes podrá reconstruirse el sermón del presidente. La Biblia tiene un autor divino y por supuesto es Dios, pero está escrita por unos 40 hombres en un periodo de aproximadamente 1500 años. ¿Cómo sabemos pues cuáles escritos tenían que ser incluidos y cuáles no? Y quiero compartir con ustedes por lo menos 3 principios que se ha utilizado históricamente para certificar los escritos, los libros que tenemos en nuestra Biblia. 3 principios. El primer principio es: el escrito tenía que tener un profeta o apóstol reconocido como su autor, o en su defecto uno asociado a ellos, como es el caso de Marcos, Lucas, Hebreos, Santiago y Judas. Entonces, el primer principio es: tiene que tener a un profeta o a un apóstol reconocido como tal, como autor, sino un asociado a él. El segundo principio es: el escrito no podía estar en desacuerdo o contradecir las escrituras que previamente ya habían sido reveladas y autorizadas. Y en tercer lugar, el escrito necesitaba de un consenso general por parte de la Iglesia como un libro inspirado. De esta manera, varios concilios se reunieron a través de la historia de la Iglesia para reconocer lo que Dios ya había revelado. Los manuscritos de la Biblia se han copiado cuidadosamente. De estas copias se han sacado otras copias. Algunas fueron tomadas de idiomas originales y otras fueron tomadas de traducciones. Hoy en día tenemos miles de copias de diferentes edades y grados de precisión. Y aunque existen variaciones entre las copias, en su mayoría tienen que ver estas variaciones con su ortografía y sintaxis, de modo que no afecta el mensaje. Las buenas noticias es que hoy esas copias con sus variaciones pueden evaluarse concienzudamente. Hoy día, ningún estudioso de bibliología, ningún erudito honesto discute que el hecho de que la Biblia que tenemos hoy en día en nuestras manos es una que en esencia es tal cual como están en los originales. Prueba de ello es también ver que al pasar el tiempo, al pasar los años, la palabra de Dios sigue siendo poderosa para cambiar y transformar la vida del hombre. Y quiero compartirles con ustedes algo que un autor cristiano escribió hablando acerca de la Biblia y de los manuscritos antiguos. Este hombre dijo lo siguiente: comparado con otros escritos antiguos, la Biblia tiene más evidencia de los manuscritos para apoyarla que cualquier obra de literatura clásica. Hay más de 5.686 manuscritos griegos conocidos del Nuevo Testamento. Se pueden añadir 10.000 de la Vulgata y al menos 9.300 de otras versiones tempranas de la Biblia. Y alcanzamos ya más de 25.000 copias de manuscritos de pasajes del Nuevo Testamento existentes hoy en día. Ningún otro documento de la antigüedad logra ni siquiera aproximarse a tales cifras. Esto lo dijo Josh McDowell en un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. En las universidades de hoy se habla de grandes pensadores o filósofos de la historia, muchos de ellos antes de Cristo. Sin embargo, de ninguno de ellos
se encuentran manuscritos que superen en número y en cercanía en tiempo como los de la Biblia. Aún así, a pesar de ello, el hombre en su necedad, que la llaman sabiduría, ni se le ocurre cuestionar ni por un momento a estos hombres filósofos, que como todos fueron pecadores y nunca inspirados por Dios, como sí lo fueron los escritores de la Biblia. Hoy en día es más fácil que un joven universitario defienda a Platón antes que a Cristo. Hoy el mundo continuará en su necedad, negando la única verdad que hay sobre la tierra, la verdad absoluta de la palabra de Dios, la Biblia. Es pues nuestro deber esforzarnos por conocerla, por obedecerla, como la única verdadera fuente de sabiduría y vida. Y quiero terminar con una cita de un cristiano que muy seguramente ustedes ya han escuchado con anterioridad. Este hombre dijo acerca de la Biblia: este libro contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, el destino de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos vinculantes, sus historias son verdad y sus decisiones inmutables. Léalo para ser sabio, créalo para ser salvo, practíquelo para ser santo. Contiene luz para dirigirle, comida para apoyarle y consuelo para animarle. Es el mapa del viajero, el báculo del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el fuero del cristiano. Aquí vemos el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien es su propósito y la gloria de Dios su final. Debería llenar la memoria, probar el corazón y guiar los pies. Léalo lentamente, con frecuencia y acompañado de oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se le da a usted en vida, será abierto en el juicio y será recordado para siempre. Incluye la responsabilidad más alta, premia la labor más grande y condena a todos los que juegan con su contenido sagrado. Y quiero que consideremos la promesa que encontramos en el Salmo 1, versículos 1 al 3. Una promesa para aquellos que se deleitan en su palabra. Salmo 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por este libro, Señor, tan maravilloso que tú nos has dejado, que por tu acción del Espíritu Santo en nosotros es que hoy podemos reconocerlo como tu palabra, palabra de Dios,
palabra que sale de tu boca, palabra inspirada por ti. Rogamos, Señor, que en la medida que meditamos en tu palabra, podamos deleitarnos en Él, podamos gozarnos en Él y podamos tenerlo como ese tesoro tan precioso, valioso, Señor, y tan necesario para nuestras vidas. Que sea tu palabra el alimento diario en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a meditarla. Ayúdanos, Señor, a confiar totalmente en tu palabra, a nunca dudar de ella. Pero ayúdanos, Señor, también a aplicarla, a obedecerla, a vivirla. Rogamos, Señor, tu bendición sobre nosotros a través de tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.